4 también. Ah. Creo que sí. Yo primero porque tengo el nombre más largo. Ahí. Un poquito acerca de los diferentes métodos de esterilización, ¿sí? Bueno, como habíamos definido, o bueno, habíamos hablado un poquito acerca de lo que es el concepto de esterilización. ¿Qué habíamos dicho? Un proceso es un conjunto de procedimientos u operaciones que básicamente están destinadas a eliminar o matar cualquier forma de vida. Mediante agentes químicos y agentes físicos. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de procedimientos que están destinados a matar, vamos a ver que la lista de formas o de microorganismos incluye tanto. Microorganismos que son patógenos y no patógenos. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque por ahí se cree que la esterilización solamente va a comprender aquellos microorganismos que, digamos, afectan en cierta forma a la salud humana. Y cuando hablamos de esterilización, en realidad hacemos referencia a la eliminación de todos los microorganismos o cualquier forma de vida, ¿sí? Tanto ya sean patógenos como no patógenos, ¿sí? Entonces, microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, vamos a poner así, protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares, en su mayoría parásitos, ¿sí? Bueno, hongos los van a ver el próximo semestre en micología, y bacterias que, bueno, básicamente tocamos acá, y después cuando ustedes vean parte de microbiología van a ver un poquitito más, ¿sí? Entonces, estos grandes grupos se pueden eliminar con el proceso de esterilización. Microorganismos que son patógenos o no patógenos, bacterias, hongos, protozoos, es decir, toda célula viviente, ¿sí? Pero no solamente las formas vivientes, sino que también podemos incluir a agregados macromoleculares, que podemos mencionar entonces a los virus, a los priones, por ejemplo, y viroides. Estos agregados macromoleculares ya dijimos que, digamos, no se los considera. ¿Qué son los priones? Los priones son proteínas que tienen la capacidad de infectar y de alterar a otras proteínas sanas. ¿Sí? O sea, son proteínas que están mal formadas, y esas proteínas mal formadas tienden a reproducirse o replicarse, digamos, en una célula sana. Entonces, esa proteína mal formada induce a las proteínas sanas, digamos, de la célula huésped, por así decirlo, a que se transformen en proteínas mal formadas, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el prion, digamos, de una enfermedad de la vaca loca,
¿sí? Que ya lo había mencionado en la clase pasada, que son proteínas, digamos, que están alteradas en la carne vacuna, que cuando uno las consume, esas proteínas, alteran las propias proteínas, digamos, del organismo huésped, por así decirlo, y todas esas proteínas mal formadas empiezan a replicar, inducen a que las proteínas se malformen, y todas las células empiezan como a saturar, por así decirlo, con estas proteínas, y empiezan a perder la función. Sobre todo se da a nivel neurológico. Y es una enfermedad, digamos, letal, irreversible y causada, digamos, por proteínas infectivas, ¿sí? Los virus, ya habíamos hablado más o menos un poquitito, que son, digamos, básicamente una cápsula de proteína con material genético, ¿sí? Donde estos virus utilizan la maquinaria, digamos, enzimática de la célula huésped, porque son parásitos obligados, y básicamente se replica, digamos, dentro de esa célula huésped, ¿sí? Genera múltiples copias, y cuando genera todas esas copias, después la célula huésped muere. Y los viroides son parecidos a los priones, pero en lugar de estar formados por proteínas, están formados por ARN, ¿sí? Entonces esto sería, está formado por ARN, esto por proteínas, y los virus, bueno, serían un ácido nucleico, porque ya sea ADN o ARN, más proteínas, básicamente, ¿sí? Ese sería un virus. Todo esto es lo que se puede eliminar, no solamente células vivas, sino también estos agregados macromoleculares, como así también se va a eliminar formas de vida resistentes, como por ejemplo esporas, ¿sí? Los hongos, por ejemplo, generan esporas como mecanismo de reproducción y también de resistencia, de persistencia, digamos, en el tiempo. Y algunas bacterias son capaces de generar también endosporas, que son básicamente, digamos, la bacteria pierde su actividad metabólica, o sea, pierde ese estado de actividad y forma una estructura de resistencia, una estructura donde prácticamente el metabolismo es nulo, o sea, que no tiene, digamos, todas las reacciones químicas de la bacteria, digamos, activa. Y resisten, por ejemplo, a la desecación, las altas temperaturas, los medios hipersalinos, ¿sí? Entonces son todas estructuras de resistencia. Entonces incluyen microorganismos, virus, priones, viroides, y podríamos poner así formas esporuladas, ¿sí? Esporas de hongo y endoesporas de bacterias, ¿sí? Todos esos, vamos a poner acá esporas y endosporas. Todo eso es lo que se tiene que eliminar o destruir, ¿sí? Profe, yo leí que la gelina decía esterilizada ionizantemente y Libre de iones. bueno, hace referencia a que no tiene esas proteínas infectivas, ¿sí? ¿Por qué llama la atención esto del priones? Porque normalmente antes no se tenía en cuenta hasta que se descubren, digamos, los priones, y cuando se esterilizaba, digamos, se utilizaba alta temperatura. Normalmente los métodos para esterilizar incluyen el calor, y al utilizar altas temperaturas, si bien se lograba controlar todos los demás microorganismos, estos priones son, digamos, termoresistentes, o sea que soportan grandes temperaturas, ¿sí? Y, digamos, a partir del descubrimiento, digamos, de estas estructuras infectivas, se, digamos, recomienda en los métodos de esterilización por ahí utilizar más temperatura por un periodo un poquito más largo de tiempo, ¿sí? Entonces de esa forma se asegura no solamente que elimine todo lo demás, sino específicamente también a los priones. Bueno, entonces ya vamos a ver lo que vos me dijiste del método de esterilización, un método físico con radiaciones que se utiliza, ¿sí? Bueno, entonces el método de esterilización tiene que ver con todos aquellos mecanismos
tenía ya la eliminación de todo esto de acá. ¿Bien? Bueno, la esterilidad hace referencia a la condición de estéril, ¿verdad? Una sustancia, un objeto, ¿es estéril o no lo es? Siempre es una condición absoluta. ¿Bien? Entonces yo puedo tener, supongamos, un vaso de precipitado, una cajita de Petri, ese material de vidrio o está estéril o no lo está. ¿Estamos? No hay, digamos, un estado intermedio. Porque si llegas a tener microorganismos significa que no está estéril. ¿Bien? Bueno, entonces, como método de esterilización tenemos básicamente dos grandes agentes que van a utilizarse para eliminar esos microorganismos y demás formas de vida, que son agentes físicos y por otro lado vamos a tener agentes químicos. Eso sería las formas que van a saber. Claro, o sea, los procesos, digamos, donde a partir de estos métodos de esterilización, los agentes que se van a utilizar, o sea, con qué se lo va a matar todo esto, incluyen estas dos. Tanto agente físico como agente químico. ¿Sí? Como agente físico, el agente físico más importante es el calor. Entonces vamos a marcarlo acá. El calor. Y este calor puede ser de dos tipos. Puede ser un calor que es seco o un calor que es húmedo. ¿Por qué el calor es un agente, digamos, para esterilizar? ¿Por qué la temperatura? Por las condiciones de la bacteria, por ejemplo, o de los microorganismos. Ajá, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre todo esto que vemos ahí? Que cada uno tiene su temperatura ideal, digamos, para naturalizar. Bien, o sea, cada microorganismo tiene una temperatura óptima por donde vive, ¿verdad? Digamos, donde se mantiene, digamos, su rango de vida. Nosotros tenemos una temperatura óptima. Sí, por ejemplo, de 37, 38 grados centígrados es una temperatura ideal. Digamos. Si estamos por encima de esa temperatura ideal, ¿qué empieza a pasar? Se empiezan a morir las células. Exactamente, porque básicamente se desnaturalizan las proteínas. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que pierdan la función. Pierden la función porque pierden básicamente la forma de las proteínas. ¿Sí? Muchas de esas proteínas, recuerden que son enzimas que participan del metabolismo, o sea, aseguran todas las reacciones químicas que están ocurriendo dentro de esa célula. Entonces, si se desnaturaliza, se interrumpe todo ese metabolismo. Hay proteínas que forman parte de la estructura de la célula, ¿sí? Del citoesqueleto, de proteínas de las membranas, proteínas del citoplasma y demás. Entonces, todas esas proteínas también se verían alteradas por un efecto de la temperatura. Entonces, como un método muy eficaz para la eliminación de todo esto que listamos aquí, está el calor. ¿Sí? El calor a alta temperatura, normalmente por arriba de los 100 grados centígrados. De esa forma se asegura, digamos, que todas esas proteínas se desnaturalicen o bien muchas de esas proteínas se empiecen a oxidar por el propio efecto del calor, ¿sí? Por esa acción térmica. Entonces, como método de esterilización del calor, tenemos de dos formas, el seco y el calor húmedo. ¿Sí? El calor seco, ¿conocen ustedes un horno eléctrico? Sí. ¿Cómo funciona ese hornito eléctrico? Con velas. Con electricidad. ¿Qué sería la vela? Mando la luz de calor. Para calentar la luz. Bueno, acá tu compañera dice que funciona con electricidad. Sí, lo que a vos te referís probablemente sea la resistencia eléctrica. ¿Sí? La resistencia es, digamos, un conductor, digamos, de la electricidad, pero que le ofrece resistencia a la electricidad. Entonces, como le ofrece resistencia a la electricidad, ¿qué empieza a generar? Calor, ¿sí? Por fricción básicamente, ¿sí? Entonces dificulta el paso del electrón y empieza a generar calor. Así funciona una plancha, así funcionan las planchas para el cabello, digamos, ¿sí? Las pavas eléctricas, los hornos eléctricos, funcionan basados en ese principio. La estufa
digamos que se utiliza para esterilizar con calor seco, ¿sí? El instrumento se llama estufa de calor seco. Utiliza básicamente el mismo principio que dice su compañera, ¿sí? Igual que un horno eléctrico. El horno eléctrico, ¿cómo sería? Yo tengo un dispositivo, me voy a hacer de tipo rectangular, donde tenemos las paredes. ¿De qué material? ¿De plástico? Metal. ¿Por qué metal? Contiene el calor y aparte conduce el calor, ¿sí? Entonces, y para contener el calor, ¿basta que sea solamente la capa metálica? ¿O qué tendría que tener? ¿Un aislante? Un aislante, exactamente, ¿sí? Para mantener el calor dentro de esta estufa, digamos, dentro de este horno eléctrico, tiene que tener esto una capa aislante, ¿sí? Esa capa aislante puede ser, por ejemplo, de aire ionizado, puede ser también de... ¿conocen la lana de vidrio? Bueno, la lana de vidrio es un aislante, se pone entre la capa externa, digamos, de lo que sería la estufa. Tenemos la capita de lana de vidrio y por dentro viene una capa interna metálica, ¿sí? Entonces, una estufa eléctrica básicamente consiste en dos capas metálicas con material aislante entre medio de esas dos capas. ¿Estamos ahí? Bueno, la fuente de calor, ¿quién la va a dar? Una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica, normalmente, digamos, yo lo dibujo. En el caso del calor seco sería Sí. una fuente eléctrica. Sí, en el calor seco la fuente puede ser a gas o puede ser eléctrica. Normalmente se utilizan estufas Sería la eléctricas. estufa en realidad, ¿no? Sí, esta es una estufa. Tengo como una cajita, ¿sí? Bueno, y acá estaría, en esta partecita de acá, todas esas resistencias eléctricas. Son varios filamentitos que van por debajo. ¿Resistencia? ¿Sí? Acá estaría, digamos, el piso. Bueno, esto no lo ven, ustedes no lo ven al filamento, sí está por debajo, por el piso. Entonces esto está conectado a la electricidad, viene la corriente, atraviesa esos filamentos y genera calor. Y ese calor se empieza a dispersar o a conducir, a circular por todo, digamos, el instrumental. ¿Bien? Ese movimiento de calor es por convección, entonces el calor circula con toda esa masa de aire y lentamente esta estufa empieza a generar temperatura. Bueno. Todo esto se programa de forma digital o bueno, de forma mecánica también y se asegura, digamos, una determinada temperatura para esterilizar. ¿Qué sucede con el calor seco? El material que se dispone aquí dentro de esta estufita, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser? ¿Podría ser plástico? No. Podría ser, por ejemplo, material metálico, ¿sí? Pinzas, por ejemplo, ¿sí? Bisturí, mangos de bisturí. Esto no solamente se utiliza para instrumental de laboratorio, sino también instrumental quirúrgico, ¿sí? Podrían ser elementos, por ejemplo, de vidrio, elementos de porcelana. Podrían ser, por ejemplo, ceras, parafina, talcos, ¿sí? Polvos en general. Y lo que hay que procurar es disponer, digamos, todos y cada uno de estos elementos separaditos unos de otros. ¿Por qué de forma separada y no de forma apelmazada, digamos, juntos? Porque no pasa bien el calor por ahí. Exactamente. Recuerden que el calor se tiene que Circular. propagar, digamos, circular por todo esto. Entonces el calor básicamente hace así, así. Circula en todos los sentidos y en todas las direcciones. Entonces el mecanismo, es un mecanismo físico, digamos, al aumentar la temperatura, ¿qué se logra? Que el recipiente esté, digamos, conduciendo el calor generado por la propia estufa. Entonces cada uno de estos recipientes, sean metálicos, sean de vidrio, sean talco o demás sustancias, van a conducir el calor, ¿sí? Y al conducir el calor,
cualquier microorganismo, cualquier estructura de resistencia que esté adherida a ese instrumento o ese objeto, ¿qué le va a pasar? Se va a morir porque el calor empieza a conducirse por ellos, ¿sí? Entonces, como se conduce a través de ellos, se va a producir básicamente la oxidación de las proteínas, ¿sí? Y la desnaturalización. Entonces, se oxida la proteína, se desnaturaliza y se muere. ¿Estamos? Normalmente los tiempos de esterilización son mucho más prolongados que por este método, que ya vamos a ver, por calor húmedo. Se necesita mucho más tiempo y se necesita más temperatura, ¿sí? Hay que procurar siempre que el material que se va a esterilizar sea termo resistente, porque si yo coloco algo de plástico acá se va a derretir, ¿sí? Si yo coloco algún material, digamos, que sea sensible a la temperatura, por ejemplo algún dispositivo electrónico que se utilice en el laboratorio, y lo pongo acá, ¿qué le va a pasar? Se rompe, ¿sí?, con la temperatura. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. Bueno, esta sería básicamente una estufa de esterilización, una estufa por calor seco, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, que no genera residuos tóxicos, entonces es una gran ventaja. ¿Cuál sería una desventaja? Digamos, los tiempos de utilización, digamos, las temperaturas que tiene que alcanzar, y otra cosa muy importante es que una vez que se inicia, digamos, el proceso de esterilización no se puede interrumpir. Exactamente. ¿Sí? Supongamos que el tiempo de esterilización sea 1 hora a 130 grados centígrados. Si yo a los 5 minutos abro esta estufita, listo. Ya he cortado, digamos, ese ciclo de esterilización. Tendría que volver a empezar de nuevo. ¿Sí? Entonces hay que asegurarse, digamos, que el proceso de esterilización sea completo. Desde el momento que se inicia hasta el momento que termina, tiene que ocurrir de forma ininterrumpida, no se puede abrir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que es el calor seco? Bueno. Gracias. El tema de NASA de siempre también es calor seco. No, ese es un calor directo. Veamos acá cuáles son las temperaturas que se utilizan para el calor seco y los tiempos que normalmente se utilizan. Bueno, por ejemplo, se puede esterilizar a 180 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Se puede esterilizar también a 170 grados centígrados. Fíjense de elevadas las temperaturas, ¿no? En 60 minutos, es decir, 1 hora. O bien a 160 grados centígrados por 120 minutos o 2 horas. Esos tiempos van a depender de acuerdo al material, digamos, que se quiere esterilizar. Depende también, digamos, de la estufa, del instrumental, digamos, que se está utilizando. Pero normalmente se trabaja en este rango de temperatura, 170 grados centígrados por 1 hora. El horno de su casa también funciona con el mismo principio, nada más que es a gas, ¿sí? En ese caso, digamos, tiene una llama debajo en el piso que va calentando, digamos, el piso del horno, y después ese calor se va disipando, digamos, por las paredes de la cocina, del horno. También tiene un material, digamos, aislante que permite conservar el calor adentro hasta que alcanza la temperatura adecuada, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la estufa de esterilización. Bueno, ¿qué material se puede esterilizar? Si quieren lo pueden anotar. Se pueden esterilizar, por ejemplo, material de vidrio que sea termoresistente. Por ejemplo, portaobjetos, placas de Petri, pipetas de vidrio,
material que puede ser también de porcelana, obviamente material, digamos, metálico, que tiene que tener la particularidad de que no se tiene que destemplar ese material metálico, porque se lo va a someter a grandes temperaturas, entonces tiene que ser también resistente, digamos, a esos cambios de temperatura. Tijeras, pinzas, mangos de bisturí. También se puede esterilizar, por ejemplo, ceras, parafinas, aceites, o sea, todas sustancias que son grasas. Sí. Sustancias que son Grasas. Hay que ponerle. Claro, o sea, ¿conocen una velita? Que es una vela de que está formada de parafina. Bueno, parafina es una cera, ¿verdad? Si la sometemos a alta temperatura, ¿qué le pasa? Se derrite, pero una vez que baja la temperatura, vuelve a su estado natural. Bueno, entonces, digamos, permiten, digamos, soportar esos, digamos, gradientes de temperatura. Sube la temperatura, estos líquidos bajan a su nuevo estado sólido. Bueno, todos estos componentes, digamos, que son también compuestos no hidrosolubles, o sea, que no pueden estar en contacto con el agua. También podemos utilizar talcos, digamos, antibióticos, productos que estén en polvo. Productos que estén en polvo. Y la condición para poder esterilizarlo es que ese material tiene que estar perfectamente limpio y seco. Es decir, cuando ustedes van a colocar el material a la estufa, tienen que procurar que ese material esté limpio, que esté seco y, de ser necesario, que esté envuelto. ¿Sí? Por ejemplo, mucho material que se trabaja en el laboratorio, para que conserve, digamos, la esterilidad, hay que envolverlo a los materiales. ¿Sí? Normalmente se lo envuelve en papel madera, por ejemplo, en nylon, en otras fibras, digamos, especiales que son para esterilización. ¿Y por qué será necesario envolver el material? Para que cuando lo agarremos no contamine. Exactamente. Para que cuando ustedes vayan a manipularlo, no se recontamine el material. ¿Sí? O sea, ustedes están esterilizándolo, supongamos yo pongo una cajita de Petri. ¿Sí? Si lo pongo sin empaquetar y después que termine el ciclo de esterilización yo voy y toco con la mano ese material, ya lo vuelvo a contaminar. ¿Sí? Pues el solo hecho que esté expuesto en el ambiente o en el lugar donde se va a almacenar también está propenso a que se vuelva a contaminar. Entonces el material, digamos, está envuelto, básicamente va a proteger ese material y no puede ser cualquier material, digamos, que se utiliza para envolver estos objetos que van a esterilizar. Tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que permitir, digamos, el paso de calor, tiene que protegerlo al material, tiene que poder permitir, digamos, manipularlo al material para poder después almacenarlo, para poder transportarlo, ¿sí? Hasta que sea, digamos, usado o requerido en el laboratorio o en otros servicios donde se tengan que esterilizar algún objeto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la desventaja entonces es el hecho de que requiere largos tiempos y altas temperaturas. La ventaja, ¿cuál podría ser? Que no genera residuos tóxicos. Exactamente. Y es de fácil implementación, porque normalmente estas estufitas, digamos, de esterilización son chiquititas, de este tamañito. Bueno, hay de otros tamaños más grandes, pero, digamos, son portables, o sea, se puede transportar, digamos, el equipo, y eso también es una gran ventaja. Bueno, eso en cuanto entonces al agente físico por calor seco. Ahora vamos a ver el método de esterilización por calor húmedo, que, como su nombre indica, si hablamos de humedad, ¿qué tiene que haber en medio? Agua, ¿sí? Entonces, este medio en realidad trabaja con dos principios. Uno, por conducción, digamos, del calor
Y otro tiene que ver con la acción del vapor, ¿sí? Un vapor saturado de agua. ¿Cómo dijo? Digamos, tiene el doble efecto, digamos, no solamente la acción del calor, sino también se suma la acción del vapor del agua. Un vapor saturado de agua a presiones que están por arriba de la presión atmosférica. Es decir, como que se le inyecta vapor a presión y ese vapor tiene temperatura. Bueno, el dispositivo que se utiliza para aplicar este método es un autoclave y este autoclave es muy parecido a lo que lo comentamos la vez pasada a una olla a presión. ¿Sí? ¿Cómo funciona una olla a presión? Tiene abajo agua y se le cierra la tapa que no deje escapar el vapor, digamos. No deje escapar el vapor de agua, ¿verdad? Bueno, el dispositivo es muy similar a una olla a presión, nada más que de dimensiones más grandes. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, el autoclave tiene este tamañito, digamos, como una caldera, más o menos de 1 metro, 1,20 m, este tamaño, que permite, digamos, rellenar en su interior gran cantidad de material. Si yo lo dibujase, dice que sería como una estructura de este tipo. Donde aquí tiene una tapita que es hermética, una tapa metálica. Donde presenta una serie de bulones o tornillos que se ajustan, se enroscan a presión para sellar, digamos, la tapa de este recipiente. ¿Sí? Consta también de una fuente, digamos, de calor. Acá vamos a tener nosotros en esta parte de aquí una región donde, digamos, llega la fuente de gas, esto funciona a gas, llega el gas, es como si fuese una especie de hornalla de la cocina, se enciende aquí abajo y este dispositivo empieza a adquirir temperatura. ¿Sí? Como hablábamos que funciona con vapor de agua, ¿qué es lo que tiene que contener? Agua. ¿Sí? Y el agua se deposita aquí en el fondo. Unos bolones que sellan herméticamente la tapita. Unas tuercas, ¿sí? Como si fuese un tornillo con una tuerca, entonces ustedes ajustan esa tuerca y sellan, digamos, la tapita. Acá se coloca agua, que puede ser agua de la canilla o bien puede ser agua destilada. Y por encima tenemos una especie de gradilla metálica que es donde van a ir disponibles, digamos, donde van a ir asentados en realidad el material que se va a esterilizar. ¿Por qué? Porque el material no tiene que estar en contacto con el agua. Si yo quiero esterilizar, por ejemplo, un paquetito de gasas, si yo lo pongo en el agua, se va a mojar entero, ¿verdad? Entonces el material tiene que estar disponible sobre esta parrilla metálica. Entonces todo el material que se va a esterilizar se coloca, también material que puede estar perfectamente envuelto en papel madera, por ejemplo, tapado, sellado con un algodoncito. Se coloca sobre esta parrilla metálica. Bueno, ¿cómo funciona? Una vez que se abre la llave del gas, se enciende, digamos, lo que sería la hornalla, empieza a tomar contacto, digamos, este autoclave con esta fuente de calor y el agua, que está en estado líquido, pasa a ser ahora
a un estado gaseoso, ¿verdad? Entonces el agua se empieza a transformar en vapor de agua. Entonces acá vamos a ver el vapor de agua. ¿Sí? Empieza el vapor de agua. Y el vapor de agua es un gas. Bueno, ahí estaría el gas circulando, ¿sí? Y como está a una determinada temperatura, es un gas que tiene temperatura, ¿verdad? Bueno, y a medida que pasa el tiempo, ¿qué va pasando acá? Todo el agua empieza a formarse al estado gaseoso, vapor de agua, pero aquí en el medio hay una mezcla entre aire y vapor de agua. Para que este dispositivo funcione, solamente tiene que funcionar con vapor de agua, no nos sirve el aire, ¿sí? Porque el aire no nos va a descontaminar nada, sino que tiene que ser el vapor de agua a presión. Entonces, esta autoclave tiene como una especie de pijito, por así decirlo, que se llama espita, que tiene una válvula, ahora que tiene una valvulita acá que es regulable, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para que empiece a actuar efectivamente ese vapor de agua, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir esa espita para que el aire se fugue, ¿sí? Entonces, por una diferencia de presión, normalmente el aire es, digamos, menos denso que el vapor de agua, entonces se va. Entonces, a medida que esto adquiere temperatura, llega a un punto donde hay que abrir la espita y lo que se fuga aquí es el aire. Entonces, todo este espacio que antes estaba ocupado por el aire, ¿por quién está ocupado ahora? Por el vapor de agua, ¿sí? Por eso hablamos de un vapor saturado de agua. Todo el medio que está aquí está saturado de vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua que va a tener temperatura. Y a medida que lo dejamos, digamos, encendido a este dispositivo, la presión dentro de este, digamos, dispositivo va a empezar a aumentar, ¿sí? La presión del gas empieza a aumentar, el vapor de agua empieza a aumentar. ¿Y por qué aumenta, digamos, la presión? Porque no deja escapar el... Exactamente, porque no se le está dejando escapar a ese gas. Entonces, digamos, este gas empieza a ejercer presiones contra las paredes. Por eso es que la tapa tiene que estar bien sellada, porque si eso no está sellado, bien sellado, ¿qué puede pasar? Puede estallar, sí, puede explotar. ¿Y el aire que sale de la espita también está así muy caliente, digamos? Sí, es el aire que tiene temperatura. Entonces sale el aire y hasta que ustedes vean que empieza a salir vapor de agua, ahí se cierra recién la espita y ahí ya saben, digamos, que está purgada, eso se llama el purgado, digamos, del autoclave. Bueno, esto lo van a ver con más detalle cuando lo vean en la parte práctica, me explicar bien el funcionamiento. Yo le estoy dando como un panorama más general, digamos, de cómo funciona el autoclave. Bien. Ya después la parte técnica de cuánto material va, cuánto se dispone, cuánto tiempo hay que esperar y demás, eso ya lo van a ver un poquito más adelante. Pero es importante que ustedes entiendan de manera general cómo funciona el autoclave. Ya después lo otro son detalles técnicos. Bueno, entonces empieza a generar vapor de agua a gran presión. ¿Y cómo sabemos qué presión hay acá adentro? Debe tener un relojito que marca. Tiene que tener un dispositivo que nos mida la presión que hay adentro. Manómetro. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay es un relojito que se llama manómetro. ¿Sí? ¿Y qué mide el manómetro? Mide la presión. ¿Sí? Esa presión puede estar en atmósfera, en bares, ¿sí? O sea, hay diferentes unidades de presión, pero lo importante es que tengan ustedes un registro de qué presión hay en el interior. Y además de haber un manómetro, tiene que haber también un termómetro que nos diga la temperatura que hay adentro, ¿verdad? Bueno, entonces también puede estar en el mismo del reloj, digamos, el termómetro. ¿Y con eso qué controlamos? Presión y temperatura. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de acción en este, digamos, proceso de esterilización? Todo el material
¿sí? La condición para que esto funcione es que tiene que estar expuesto, o sea, la superficie de este material tiene que estar expuesto ¿a quién? Al vapor de agua a alta presión, ¿sí? Tiene que estar en contacto el material. Por eso es que el material tiene que disponerse no de forma apelmazada, sino también espaciada, tiene que estar debidamente empaquetada, y el material que se coloca acá tiene que ser termoresistente, obviamente, y no tiene que ser corroído por el agua, porque esto es básicamente agua en forma de vapor, ¿sí? Entonces, toda esta masa de gas, de vapor de agua, empieza a circular, y como está a una presión muy alta, eso genera que se infiltre entre todas, digamos, las estructuras celulares. Y el vapor de agua, básicamente lo que va a hacer es coagular proteínas, ¿sí? Coagula proteínas, desnaturaliza proteínas, aumenta la humedad en el interior, digamos, de lo que sería cualquier estructura viva y no viva, y ese es el efecto, digamos. El efecto está combinado por el calor que conduce, digamos, el vapor, y está dado por la presión del vapor. ¿Qué presiones se manejan ahí? Presiones superiores a la atmosférica, ¿sí? ¿Qué sería la presión atmosférica? ¿Cómo? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión que se encuentra en el Oh, sí, la atmósfera. Claro, es la presión del ambiente, ¿sí? Del aire en realidad, digamos. O sea, nosotros estamos aquí y por arriba aquí hay una masa de aire, de gas, en realidad es una mezcla de gases, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, gases nobles y demás. O sea, toda esa mezcla de gases genera presión sobre nosotros. Esa es la presión atmosférica, ¿sí? Es la presión, digamos, de todos esos gases. La particularidad que tiene esa presión atmosférica es que a medida que subimos en altitud, esa presión disminuye, ¿sí? Por eso es que la presión a 5.000 metros sobre el nivel del mar es menor que la presión, por ejemplo, que hay a nivel del mar, ¿sí? La presión atmosférica se mide siempre a nivel del mar. A medida que se sube, esa presión va disminuyendo. Tanto así disminuye que si ustedes se van al espacio sin ningún tipo de protección, la presión atmosférica es nula, cero, ¿y qué les pasaría a ustedes? Se mueren porque estallarían como un globo, ¿sí? Cuando ustedes sueltan un globo con helio, ese globo, digamos, está relleno con ese gas, es menos denso que el aire, entonces se va para arriba, ¿verdad? Pero no se va infinitamente, sino que llega a un punto donde va a estallar ese globo. ¿Y por qué estalla? Por la presión. Por esa diferencia de presión. O sea, la presión que hay dentro del globo, supongamos que este es el globito, la presión que contiene este globo, cuando ya está en altura, esa presión es mayor que la presión circundante, que sería la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando llega a miles de metros por arriba, este globo estalla, ¿sí? Explota el globito. A nosotros nos pasaría exactamente lo mismo. Nosotros seríamos... ¿sí? ¿Cuál sería la presión atmosférica? ¿Cómo? ¿Cuál sería la presión atmosférica? La presión atmosférica es esta. Sí, pero ¿había un número o no? Sí, hay un número que se mide en milímetros de mercurio. Y el número exacto no me lo acuerdo. Si quieren buscarlo en internet, ¿tiene internet? Creo que era 835 milímetros de mercurio, algo así, 845 creo que era. ¿Quién lo busca? Si quiere, lo busquemos así para que sepamos bien el valor. Creo que era 845 milímetros de mercurio. ¿Encontraron? 1013 HPA. 760. Acá hay el milímetro de Se mercurio. toma como referencia la presión atmosférica que existe a nivel del mar. En dicha
nivel su valor normal se considera de 1013 H minúscula, P mayúscula, A minúscula. 760. 760 Sí. milímetros de mercurio. Sí. Sí. Entonces, esta la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. ¿Y saben por qué es esa unidad, milímetros de mercurio? Con la presión. Porque a nivel del mar, digamos, se coloca un tubito de vidrio que contiene el mercurio aquí en la base, ¿sí? Y este está conectado con un recipiente. Entonces la presión que se ejerce sobre ese recipiente se desplaza en esta columna y ahí es donde nos marca esa unidad. 760 milímetros se ha desplazado el mercurio por esa presión. Esa es la presión de una atmósfera y esa es la que estamos sometidos todos nosotros. Cuando se aumenta la presión atmosférica, que es lo que estaría sucediendo acá, ese vapor de agua entra con muchísima fuerza al cerebro, ¿sí? Y es tanta la presión que el propio efecto de esa presión rompe, digamos, las paredes celulares, rompe las membranas, y el calor que conduce empieza a coagular esas proteínas. Entonces es un método sumamente eficaz para esterilizar, ¿sí? Es un método súper económico, además, es un método seguro, no genera residuos tóxicos porque estamos hablando de vapor de agua que es inofensivo. ¿Era un método rápido? Y es un método rápido, exactamente. Es un Que método de rápido. hecho primero era un método seguro y lo otro. Es seguro, eficaz, económico, un método confiable. Es el método por excelencia que se utiliza para esterilizar. ¿Por qué? Por el mismo hecho, digamos, que combina presión y temperatura, los cuales son sumamente eficaces en pocos tiempos, ¿sí? Normalmente se esteriliza en esta estufita a 121 grados por alrededor de 15 minutos. O sea que en 15 minutos ya tenemos todo el material esterilizado. Obviamente se pueden utilizar temperaturas mayores si se deja más tiempo, ¿bien? Se podría utilizar, por ejemplo, a 130, 134 grados centígrados y se podría dejarlo un poquitito más de tiempo. Profe, es verdad que cuando uno usa ese método, digamos, para esterilizar, tiene que estar en una habitación cerrada que no entre nadie, estar solo, digamos, al momento de abrirlo. Al momento de abrirlo, bueno, lo que pasa es que esto cumple como una especie de ciclo en realidad. Es un ciclo de esterilizado, porque ustedes, digamos, colocan el material, dejen que alcance la temperatura y una vez que alcance la temperatura, ustedes irían a abrir, digamos, esto para sacar el material, ¿sí? Para al final, ¿Seguro? cuando termine el proceso, digamos, de esterilizar. Bueno, 15 minutos, ¿qué hacen a los 15 minutos? Ustedes irían a Hay que abrir. esperar que salga toda la presión que hay adentro, qué sé yo, Bien. y después abrirlo. Ajá, o sea que una vez que termine el ciclo, todavía aquí hay vapor de agua a alta temperatura y con gran presión. Si yo voy a abrir la tapa de esta, me va a salir todo el gas y me va a quemar, ¿sí? Entonces, para poder extraer el material que está ya esterilizado, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir una válvula. Este tiene una válvula acá, que también es una válvula de seguridad por si la presión se llega a disparar, por ejemplo, si ya almacena mucha presión. Esa presión, ¿qué podría hacer? Podría hacerlo estallar, digamos, al autoclave. Entonces tiene que tener una válvula de seguridad que cuando llega a cierta presión se abra la válvula y empieza a perder gas, digamos, el vapor de agua para bajar la presión, ¿sí? Si no, esto llegaría en algún punto a estallar. Entonces, cuando termina el ciclo, digamos, de esterilizado, hay que esperar como mínimo 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese vapor de agua salga y para que el material se seque, ¿sí?
Porque si ustedes, digamos, lo sacan y bien se cumplió el ciclo de esterilizado, el material ese va a estar húmedo Y todavía. además está muy caliente como para sacarlo. Y muy caliente como para manipular, exactamente. O sea, después que pues, se cumpla el ciclo, hay que extraerlo del material. Salvo que sea una extrema urgencia, o que se lo necesite ya el material, bueno, en ese caso sí habría que asegurarse, digamos, que el vapor se disipe, y bueno, y manipular con muchísimo cuidado el material, porque está que te quema la mano. Ahí también se ponen los medios de cultivo para Exactamente. Acá también, digamos, con mayor frecuencia se disponen medios de cultivo, que ahí es donde yo le iba a dar el listadito de qué es lo que se puede esterilizar. Acá se puede esterilizar también medios de cultivo. Si una vez que se prepara el medio normalmente viene como en un frasquito, en estado, digamos, de polvo, se lo disuelve en agua destilada, se le da temperatura, se los coloca en recipientes de vidrio, y esos recipientes, que pueden ser unas botellas por ejemplo, se colocan dentro del autoclave y se lo esteriliza en medio. ¿Cómo se llama ese que clava? ¿El matraz? Bueno, el matraz también se puede colocar acá, ese que parece así. Todo instrumental de vidrio, probetas, pipetas y demás se puede colocar acá. Envueltos también en el papel. Envueltos también. Ahora le doy yo el listadito, así que pueden anotar. Profe, Sí. cada proceso se cambia el agua. Sí, exactamente. En cada proceso, digamos, hay que renovar bien el agua. Profe, y aparte del papel madera, profe, Sí. ¿qué materiales que aparte del papel madera lo que se puede mover? En algunas se mueven con film, con nylon sintético, que se lo colocan ahí, pero mayormente con papel. Digamos, para disponibilidad de recursos se utiliza papel madera, se lo colocan. ¿Qué se puede esterilizar? Bueno, ahí le coloco la lista. Bueno, materiales que se puede esterilizar en autoclave incluyen medios de cultivo, la gran mayoría de los medios de cultivo, pero hay algunas excepciones, ¿sí? Yo le voy a nombrar las excepciones, es decir, los medios que no se podrían esterilizar en autoclave. Todos los medios de cultivo, excepto, por ejemplo, el caldo selenito, no se puede esterilizar. Serenito. Selenito. Serenito. El agar SS, que es para, digamos, estudiar Escherichia y Salmonella, ese agar. Salmonella. Ajá. Algunos medios que son cromogénicos. ¿Qué era un medio cromogénico? ¿Qué produce el color? ¿Qué produce el color? Que los medios diferenciales, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Que permitían, digamos, diferenciar, digamos, colonias de bacterias según el colorcito que generaba. Bueno, algunos medios cromogénicos no se pueden esterilizar, como por ejemplo el Cromagar candidas. Eso para el exudado. Eso para micología, exactamente. ¿Sí? Eso para muestras, digamos, que se sospecha que tiene algún tipo de hongo. Bueno, y otros medios que, por ejemplo, sirven para determinar enterobacterias, o sea, bacterias intestinales, que normalmente son resistentes a algún antibiótico en particular. ¿Cómo habías dicho el nombre al principio? Enterobacterias. ¿Sí? Enteron viene de intestino. Entonces cuando dicen, sí, está con una enterocolitis, una gastroenteritis, todo con entero es intestino. Bueno, estos, digamos, enterobacterias son resistentes normalmente a algunos antibióticos, y hay algunos medios que son enriquecidos con esos antibióticos, son medios también selectivos, que solamente permiten el crecimiento de esas bacterias, no se puede colocar en autoclave. Como por ejemplo, el medio, que voy a nombrar acá en las siglas, BRE, Carva y MRSA.
BRE es un medio, digamos, para enterobacterias resistente a vancomicina. Vancomicina es un antibiótico, ¿sí? Entonces son medios para determinar enterobacterias que sobreviven en un medio con vancomicina, ¿sí? Carva es otro medio también para determinar otras bacterias que son resistentes, por así decirlo, tiene una enzima que degrada compuestos que se llaman carbapenémicos. No es tanto importante el nombre, sino simplemente saber que estos medios no se pueden esterilizar. Y este que está acá, el MRCA, es para determinar bacterias que son resistentes a meticilina, ¿sí? Los estafilococos que son resistentes a meticilina. ¿Esos son antibióticos? Sí, esos son antibióticos. Sí, son medios enriquecidos con antibióticos. Entonces, como es un antibiótico, ese medio va al autoclave, ya pierde, digamos, la efectividad. ¿Sí? Como ¿Y qué otros materiales se pueden utilizar? Bueno, ahí seguimos con la lista. Tubos secos, pongamos así, con tapones de algodón, ya sean tubos de vidrio o tubos plásticos. Fíjense que acá ya podemos incluir materiales plásticos. Era tubo seco. Tubos secos con tapón de algodón. Ya sean de vidrio o de plástico los tubos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, tubos cónicos, tubos de ensayo. Y profe, cuando vayamos a Argentina va a tomar así todo, más o menos tenemos que saber. En realidad, digamos, ¿cuál es la clave de todo esto? Primero, ustedes saber identificar qué cosa, el material del laboratorio, ¿sí? Ustedes tienen que tener una idea de cuál es el material que hay, con qué material se trabaja habitualmente para elaborar un medio de cultivo. Entonces se lleva una gran ventaja, porque ustedes ya saben que necesito una estufa, necesito una balanza, necesito tubos de ensayo, cajas de Petri, ya saben cuál es el material, ¿sí? Y después todo ese material tienen que ustedes más o menos hacerse una idea de qué puede ir a calor seco y qué puede ir a calor húmedo, que son, digamos, los métodos más comunes de esterilización, ¿sí? Entonces, haciendo esa distinción, para ahí es más fácil, digamos, encasillar qué va en cada cosa. Las temperaturas estas normalmente son relativas, que quiere decir, hay algunos hospitales que trabajan a determinada temperatura, otros trabajan a otra. De esas, lo que se sepan unas temperaturas, no estaríamos, digamos, ¿sí? Tienen que saber que eso después puede ir variando nada más. Y después, en cuanto al funcionamiento, digamos, sería fácil poder explicarlo porque lo pueden asociar con cosas que ustedes conocen, por ejemplo, un horno eléctrico y una olla a presión, por ejemplo, ¿sí? La olla a presión funciona igual que el autoclave. Colocan el agua, el alimento que van a cocinar, sellan bien, digamos, la ollita, tapan bien, se genera el vapor de agua y eleva tanto la temperatura adentro por esa presión de vapor que se genera adentro que el alimento se cocina en menos tiempo, ¿sí? Se cocina muchísimo más rápido que si ustedes tuvieran que colocar en una olla, digamos, con la tapita abierta y el agua evaporándose. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Y bueno, y después en cuanto a la preparación de los medios, se van a dar cuenta que cuando veamos, digamos, cómo se prepara un medio, si sabe cómo se prepara uno, la mayoría de todos los demás, digamos, se preparan casi exactamente de la misma forma. Van a ver por ahí pequeñas diferencias, ¿sí? Pero digamos, no es que ustedes se tienen que saber si acá 0,5 mililitros del caldo tanto, digamos, con medidas exactas no, porque no tendría ningún sentido, digamos, estudiarlo de esa forma. Hasta que sepamos cómo es el procedimiento. Claro, cuestiones más generales sí, cuestiones más finas no. Porque esas cuestiones finas, digamos, lo da la práctica, es como cuando ustedes, digamos, hacen una receta de cocina, ¿sí? Al principio sí van a tener que tener al lado la receta, ¿sí? 1 kilo de harina, más 50 gramos de levadura, más 10 mililitros de aceite. Y el procedimiento también, cómo se hace, ¿sí? Primero coloco la harina, después la levadura, después el agua, el aceite, después dejo, espero media hora amaso y lo voy a hornear. Pero después, cuando eso se le haga práctica, ya no va a necesitar la receta, nada. Va a agarrar la harina, ya automático, eso se automatiza, digamos, el proceso.
La gran ventaja, digamos, que tiene la parte técnica es que se puede automatizar, digamos, en el sentido de que ustedes una vez que lo sepan hacer y eso se repite, ya se hace después de manera prácticamente inconsciente. Ya van solos, ya saben, sus manos se mueven solas y se preparan, digamos, ese medio. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, de todas formas, vamos a ir haciendo hincapié en qué cuestiones deberían ir estudiando ustedes. Bueno, ¿qué más en la lista? Hisopos que pueden estar envueltos en papel madera. Portaobjetos también envueltos en papel madera. Gasas envueltas en papel madera. Agua destilada en botellas, por ejemplo. Solución fisiológica en tubos o botellas. Bajalenguas envueltas también en papel madera. Bajalenguas. Por eso los tienen algunos médicos con papel y eso. Sí, se los envuelve en papel madera para que, bueno, una vez que salga ya queden disponibles para almacenar todo ese material. Bueno, eso sería, digamos, por efecto de calor físico, por calor seco o calor húmedo. ¿Sí? Hay otros métodos por agente físico que incluyen, por ejemplo, también la radiación. Y acá miren lo que su compañera preguntaba, ¿sí? La radiación puede ser ionizante o no ionizante. Perfecto, yo me tengo que ir ahora. Bueno, de todas formas, igual después yo le voy a armar un apuntito teórico y se lo voy a mandar. Bueno, gracias. Las radiaciones pueden ser entonces ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones. ¿Qué sería una radiación ionizante? ¿A qué le suena? ¿Qué? Ioniza, ¿verdad? ¿Qué sería que ioniza? ¿Qué sería un ion? Forman iones. ¿Y qué es un ion? O profe, más química ya no olvidé. ¿Qué sería un ion? Una partícula con carga eléctrica. Una partícula cargada, ¿sí? Ya sea con carga positiva o con carga negativa. ¿Y qué le da la carga? El electrón que está de más o el electrón que está de menos. ¿Sí? Supongamos, yo tengo el átomo de hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de hidrógeno? Tiene un electrón, ¿verdad? ¿Y cuántos protones tiene? Un protón, ¿verdad? El electrón de carga negativa y el protón es de carga positiva. Si yo agarro y le quito un electrón a ese hidrógeno, ¿cómo queda cargado? Positivamente, ¿sí? Y si yo le quito este protón, ¿cómo quedaría? Negativamente, ¿sí? Bueno, entonces un ion es otra cosa que una partícula que tiene carga. Entonces imaginemos una molécula donde tiene todos sus electrones a la vuelta, un átomo que tiene sus electrones a la vuelta. Cuando la radiación es ionizante, ¿qué hace? Básicamente le roba, ¿sí? Le arrastra electrones y eso hace que quede cargado. ¿Sí? Eso es una radiación de tipo ionizante. ¿Y ustedes qué creen? ¿Eso será bueno o será malo? Mal. Malísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que está en ese estado ionizado, ¿sí? Son moléculas más inestables, más reactivas y pierden toda la configuración, digamos, que tenían esas moléculas originalmente, y el efecto suele ser letal, porque es a nivel de todas las macromoléculas de esas células. Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, todo se ioniza, todo le quita electrones. Entonces, digamos, la acción de esa radiación que es ionizante es letal.
Ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, ¿sí? Esas son radiaciones ionizantes. No sé si conocen, han escuchado de la explosión en las plantas nucleares de Chernobyl o todo eso, esa catástrofe. Bueno, hay que seguir radiación gamma básicamente, ¿sí? O sea, compuestos nucleares que emitían radiación y toda esa radiación altamente ionizante, todos los operarios que están expuestos a esa radiación murieron, todas las formas de vida murieron. ¿Sí? O se generaron muchísimas mutaciones, porque genera alteraciones a nivel de ADN. Bueno, eso sería como radiación ionizante. ¿Sí? Hay dispositivos que emiten esa radiación y se coloca el material para esterilizar. Son muchísimo más caros los procedimientos y obviamente son muchísimo más riesgosos. Como radiación no ionizante, aquí encontramos, por ejemplo, los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Los rayos UV normalmente sirven para esterilizar superficies. Entonces la superficie o el material a esterilizar tiene que estar en contacto con esos rayos ultravioleta. Normalmente hay lámparas de rayos UV que sirven para esterilizar. No sé si han visto en las peluquerías que tienen una lamparita, Sí. colocan las tijeras y dejan los rayos UV, o como se van a hacer las manicuras también creo que utilizan. El dentista que hace el fotocurado es rayo UV, digamos, o sea, es radiación no ionizante, significa que no genera iones, que no va a arrastrar esos electrones, pero que tiene un impacto a nivel del ADN. ¿Sí? Los rayos ultravioleta lo que hacen es alterar fuertemente el ADN, y cuando se altera el ADN, básicamente se altera toda la célula, ¿sí? Pierde toda la actividad normal esa célula. Son métodos, son prácticos en realidad, pero como solamente esterilizan la superficie y no tienen poder penetrante, no son ampliamente utilizados para esterilizar. ¿Sí? Eso como entonces un método de radiación. Otro método físico podría ser, por ejemplo, también la filtración. Se utilizan pequeños filtros y se hace pasar por ese filtro una solución. Y en ese filtro van a quedar retenidos microorganismos. ¿Sí? Es como que ustedes pasan una solución por un colador. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que hay partículas que son más pequeñitas que esos poros del filtro. Como por ejemplo, los priones, los virus y los viroides. Entonces puede retener bacterias tranquilamente, hongos y otras células, pero virus, viroides y demás es más difícil. Bien, ¿se entendió ahí? Todo eso son métodos físicos. Y por último, solamente para nombrarlos, los métodos químicos van a ser de dos tipos, ya sea por líquido o por gases. Cuando es por líquido, lo que se hace es sumergir el material que se va a utilizar en un líquido que tiene acción biocida, digamos, que va a matar gran parte de todo esto. Claro, biocida, o sea que elimina, que va a matar formas de vida, ¿sí? El problema es que no es muy utilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se sumerge en el líquido del material, después hay que manipularlo, y hay que secar el material, entonces eso puede causar una recontaminación, ¿sí?
Habría que meter un Habría que, digamos, manipularlo con otro material super estéril, o sea, tener más recaudos, y por ahí todo eso versus otros métodos que son mucho más efectivos, digamos, ¿sí? Y aparte más seguros, porque esos químicos suelen ser muy tóxicos algunos, compuestos clorados, compuestos iodados, ¿sí? El formol, por ejemplo, glutanaldehídos, ácido paracético. Entonces son compuestos que por ahí hay que tener ciertos recaudos, tienen determinados grados de toxicidad y normalmente no son ampliamente utilizados comparados con, por ejemplo, los agentes físicos. Eso en cuanto a los líquidos, ¿bien? En cuanto a los gases, el más importante es el óxido de etileno. ¿Cuál es la ventaja del gas? Que no se moja, exactamente, que no se moja, ¿sí? Que tiene un enorme poder de penetración, que es sumamente letal, y el problema es que es extremadamente tóxico, ¿sí? Por lo tanto, como es tóxico y es un gas sumamente también inflamable, hay que tener muchísimo cuidado con ese gas. Normalmente hay equipos que están todos automatizados, ¿sí? Donde se asegura tanto la integridad del operario que maneja, digamos, el instrumental, como de todos los que están, digamos, en ese servicio, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que permite esterilizar compuestos u objetos que no pueden ser esterilizados por, básicamente, calor. Objetos, sustancias que no podrían ser esterilizadas por calor. Otra ventaja es que no deteriora los materiales, ¿sí? Por ejemplo, se podrían esterilizar componentes que tienen algunos electrónicos adentro, dispositivos eléctricos que tienen que estar estériles. Si ustedes lo llevan a calor, se funde totalmente, se achicharra todo eso. Si lo llevan a calor húmedo, se oxida, se rompe, se corroe todo eso. En cambio, con el gas no le va a pasar nada. Entonces, es sumamente importante para esos dispositivos electrónicos, más que nada, ¿sí? Para material que no puede entrar a estufa, por ejemplo, o un autoclave. Y la acción, digamos, de ese gas normalmente es por largo periodo de tiempo, o sea, una vez que se esteriliza con gas de óxido de etileno, ese material suele permanecer estéril por muchísimo tiempo, ¿sí? A veces hasta años permanece estéril. O sea que tiene un enorme poder de, digamos, de esterilización. Por ahí la desventaja es que requiere, bueno, la automatización de personal especializado y de largos tiempos y de temperaturas para poder esterilizar el material. Bueno, eso sería entonces los métodos de esterilización los más importantes. Si hay otros más, como el calor, por ejemplo, entre el flameado, el calor, por ejemplo, directo, pues yo se lo voy a armar todo en un apunte, y se los voy a enviar, ¿sí? Antes del fin de semana se lo envío, así complemento un poquitito más lo que vimos acá. Pero eso sería, digamos, en línea general lo más importante. La toxicidad que tiene es un compuesto sumamente inflamable, cancerígeno también es. ¿Sí? ¿No?